Bienvenidos a Los Centinelas de la Noche, el podcast que explora los misterios, conspiraciones y fenómenos paranormales que acechan en la oscuridad. En este capítulo nos adentraremos en el intrigante mundo de los fantasmas, explorando algunas leyendas y relatos aterradores de varias partes de la República Mexicana. Sin más, comenzamos una de mi localidad. En el municipio de Atlisco, Puebla, la gente desde principios del siglo pasado empezó a correr el rumor de que en la cabecera existía una serie de túneles que se encuentran en el centro de la ciudad de Atlisco. Aseguraban que estos pasajes comunican iglesias más importantes, entre ellas la capilla de la Tercera Orden, la iglesia de la Merced y la de San Miguel. La población menciona que realmente no se sabía desde cuándo se construyeron, pero se decía que ya existían antes de la Revolución Mexicana. Fue así como nació la leyenda de los túneles de Atlisco. Algunos moradores aseguran haber ingresado, pero ninguno por temor los terminó de recorrer, aunque otros juraban que los habían caminado, y con base en sus relatos planteaban que ese túnel corre entre el convento de San Francisco, la parroquia de Santa María de la Natividad, el Carmen, Santa Clara, y que todas las ramificaciones se unen debajo del templo de San Agustín, aunque ni una ni otra ruta se ha podido constatar. También platicaban que cuando se vivió la revolución llegaron a la ciudad que presume poseer el mejor clima del mundo, los zapatistas, con mucho barullo y ganas de robar. Entonces la gente adinerada, como sabía que estos hombres andaban fusilando a los ricos, se trasladaron todos para el convento de San Agustín y se metieron para mantenerse bajo resguardo. Luego de que el sacerdote cerró las puertas y pasó un rato, uno de los bandidos revoltosos fue y dio aviso que mucha gente se había escondido en el convento con sus pertenencias. El comandante que traía esos bandoleros ordenó que tumbaran la puerta y mataran a todos los escondidos. La gente contaba que los revolucionarios llegaron al edificio, no encontraron a nadie en el convento, nadie supo por dónde habían escapado. Esto derivó en que se acreditara todavía más el rumor de que se habían metido al túnel, y luego vinieron a salir, lo que es en la parroquia. Aseguran que iban guiados por el párroco, ya que él conocía perfectamente el trazado de los túneles. También aseguraban que esos pasajes los emplearon para guardar sus bienes y para que los religiosos en ciertos momentos de la historia que sufrieron persecución como la guerra cristera y tras la promulgación de las leyes de la reforma pudieran escapar. Aunque han pasado muchos años, no hay ninguna prueba que corrobore la existencia de estos túneles secretos, pese a lo cual se sigue comentando de vez en cuando se mantienen intactos. Y pues nada, esa es la leyenda de aquí de mi localidad. Un poquito sencilla, pero también conociendo un poquito del contexto histórico más de aquí donde me ubico. Y pues terminamos con el estado de Puebla. Ahora continuamos con una leyenda del estado de Jalisco, más específicamente de la ciudad de Guadalajara. La escalofriante historia del árbol del vampiro de Guadalajara. Entre los cientos de leyendas urbanas que existen en México sobresale la del árbol del vampiro, única en su género ya que el vestigio de su historia permanece en un panteón. México es un país repleto de leyendas urbanas, el imaginario colectivo aunado a los acontecimientos históricos y a los sincretismos culturales ha dado luz a numerosas historias, algunas más fantásticas que otras. En Guadalajara existe un cementerio muy famoso que se localiza en el Panteón de Belén, el árbol del vampiro. Este impresionante y misterioso espécimen de 15 metros de altura tiene una historia escalofriante que no puede haber acabado todavía. Todo comienza en la Guadalajara del siglo XIX, específicamente en 1880. Dicen que en ese entonces comenzaron a aparecer cadáveres de perros y gatos por todo el municipio. Sin embargo, lo más aterrador era que estaban desprovistos totalmente de sangre. Si esto ya preocupaba de sobremanera a la población, el pánico se generalizó cuando se encontraron cuerpos humanos en las mismas condiciones. Tanto los locales como las autoridades coincidieron en que se trataba de un vampiro y organizaron vigilias para capturarlo. Lo buscaron durante mucho tiempo, sin éxito, mientras el terror se seguía apoderando de la ciudad. Finalmente, en los últimos meses del año, una de las avanzadillas tuvo éxito y lo capturaron. Una sabia y vieja curandera del pueblo les dijo que la única manera de acabar con él era clavándole una estaca en el corazón tallada a partir de la rama de un camichín. Después de matarlo, la gente lo enterró en el panteón de Belén. Como temían que la horrible criatura fuera a resucitar, colocaron una losa de piedra muy grande y pesada para evitar que escapara. No obstante, la losa se rompió al poco tiempo.
dejando pasar una rama viva de camichín, lo cual comenzó a envolver la tumba con su tronco y raíces. Este fenómeno inexplicable conmocionó a todos, pero dejaron crecer el árbol, no fuera que si lo cortaban despertara algo peor. Hoy en día el árbol del vampiro permanece en el panteón, pero se dice que cuando caiga el vampiro será liberado y aterrorizará de nuevo a los pobladores de Guadalajara. Y pues terminamos con esta leyenda de Guadalajara. Muy interesante, un poco corta, pero para que nos dé tiempo de escuchar una o dos leyendas más. Bueno, y continuamos con esta compilación de relatos y leyendas. Hace muchos años, esta vez toca de un pueblo del estado de Morelos que se llama Tepoztlán. Hace muchos años los habitantes de Tepoztlán, Morelos, tuvieron que luchar contra una terrible bruja que se alimentaba de los niños. Una valiente curandera logró vencerla con sus poderosos hechizos. Si hay un estado de la República Mexicana que presume de tener muchas leyendas, ese es Morelos. Tepoztlán se encuentra ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca. Lo más asombroso es que para llegar a la cumbre del cerro se tiene que subir por una bien trazada vereda que nos va abriendo el panorama al valle, de donde se pueden apreciar las miles de formas con el paso de los años se han formado en las rocas. Y es aquí donde yacen los vestigios de esta importante leyenda. Hace muchos años, cuando la zona apenas se estaba acreditando como turística, los lugareños comenzaron a ver bolas de fuego que viajaban a grandes velocidades. A veces eran pequeñas, pero otras tantas demasiado grandes. Lo curioso era que los árboles del cerro no se quemaban, ni siquiera porque estas bolas se posaban en ellos. La mayoría de las personas comenzaron a temerles, creyendo que algo malo estaba próximo a suceder. Pero conforme pasaban los días, era cada vez menos. Para cuando el pueblo se acrecentó, únicamente quedaba una de esas bolas. Ya todos conocían su procedencia. Se trataba de una bruja que se alimentaba de los niños. Para protegerse, los curanderos aconsejaron que se colocaran ajos sobre las puertas, acompañados de una cruz hecha con mijo, material del que se pueden hacer algunas escobas. De esta manera, la despiadada mujer no podría entrar en ninguna de las casas. Cuando la bruja era muy vengativa, comenzó a molestar a los curanderos, eliminando a la mayoría de ellos. Con esto el temor volvió a apoderarse de las calles. No había nadie que se atreviera a salir por la noche o muy de madrugada. Meses después, la curandera más visitada por los pobladores se cansó de esta situación. Cuentan que se preparó, tomó la fuerza de los espíritus y subió varias veces al cerro del Teposteco con la finalidad de cargarse de energía. Cierto día, cuando la mujer caminaba por la vereda del cerro, se topó frente a frente con la temible bruja, quien ya la estaba esperando. Se dice que fue una fuerza de lucha, que fue una lucha de fuerzas que desató una terrible tormenta. El cielo pareció oscurecerse, pero una luz brotó de entre las tinieblas, porque el pueblo comenzó a orar. La bruja intentó huir, pero se topó con los hombres, quienes llevaban machetes y con antorchas. Cuando se sintió acorralada, huyó a las alturas, pero en un descuido chocó con las rocas del cerro, que al sentirla en sus entrañas la aprisionaron para siempre. Ese mismo día, y como señal de lo acontecido, se grabó en las rocas la horrible forma de la bruja, que hasta nuestros días se encuentra atrapada en el cerro del Teposteco, esperando a que alguien la libere. Ahora continuamos con una leyenda de la Ciudad de México. Más que una leyenda, es toda una serie de acontecimientos, los fantasmas de Tlatelolco, la faceta funesta de la historia. Cuando hablamos de la Ciudad de México, nuestra mente de inmediato cae inminente en un estado de contrariedad, pues si bien el tráfico, la delincuencia y el estrés que usualmente rodea a los citadinos son motivo de repulsión para todos aquellos que habitan a las afueras de esta, también es digno de reconocerse que llama la atención por sus complejos turísticos, sitios de entretenimiento y hechos que a más de una generación han dejado marcados a lo largo de la historia de la Ciudad de México. Se ha visto involucrada en eventos que han conseguido quedar inmortalizados para la eternidad. Muchos de ellos que si bien son históricos y de gran importancia, no dejan de ser dolorosos y trágicos. En la Ciudad de México son muchas las zonas en las que en un punto de la historia se volvieron sedes de tragedias inolvidables. Hoy hablaremos a detalle sobre una en especial que actualmente es capaz de despertar nostalgia y melancolía a todos aquellos que se animan a visitarla. Nos referimos a nada más y nada menos que al conjunto habitacional ubicado al centro de la Ciudad de México, Tlatelolco, un sitio que debido a cada uno de los sucesos que ahí tuvieron lugar,
Se cree que se encuentra habitado aún por seres que hace tiempo dejaron de pertenecer a este mundo. Antecedentes de un lugar maldito. Inaugurado el 21 de noviembre de 1964, el conjunto habitacional de Tlatelolco logró volverse en poco tiempo una de las zonas más cotizadas y emblemáticas de la Ciudad de México. Fue construido bajo el precepto del movimiento moderno sobre la zona arqueológica de Tlatelolco, uno de los principales mercados mesoamericanos que abastecía de mercancías provenientes de diversas partes de la legendaria México Tenochtitlán. Esta zona desgraciadamente comenzó a verse inmiscuida en sucesos penosos, pues además de fungir como mercado, también era sitio de sacrificios, en su mayoría de niños, los cuales eran ofrecidos como tributos al dios Tlaloc, el dios de la lluvia. A partir de este instante, la sangre continuaría regándose en el lugar a raíz de la conquista española, y con la vida de cientos de indígenas apagándose con ella de manera violenta y cruel. La Plaza de las Tres Culturas, ubicada en el conjunto habitacional y conocida así por los conjuntos arquitectónicos pertenecientes a tres épocas de la historia, cultura mesoamericana, cultura española y cultura moderna, infelizmente siglos más tarde volvería a verse ensangrentada por uno de los acontecimientos más desafortunados y penosos de la historia mexicana. La matanza del 2 de octubre de 1968, en la que miles de estudiantes perdieron la vida a manos del ejército. Finalmente, la última gran catástrofe llegaría a la historia ya desafortunada de Tlatelolco con el terremoto del 19 de septiembre de 1985, en el que aproximadamente se estima que perdieron la vida más de 30.000 personas. Durante el movimiento telúrico se derrumbaron una cantidad considerable de edificios, entre los que se encontraba el edificio Nuevo León, situado en el conjunto habitacional. Tras conocer un poco sobre los sucesos más lastimosos y caóticos de este conjunto, no es descabellado ni tampoco absurdo pensar que cientos de leyendas han quedado impregnadas entre sus edificios y entre su emblemática plaza. Entre los lugares más misteriosos y reconocidos como sedes de eventos paranormales podemos encontrar el edificio Chihuahua, y es que en sus corredores se volvieron testimonios y oyentes silenciosos de los horrores que entre sus entrañas sucedieron durante aquella masacre estudiantil. Actualmente se asegura que en estos corredores durante las noches pueden oírse gritos de todas aquellas mujeres y niños que fueron asesinados junto con los estudiantes. Muchos aseguran haber visto los fantasmas de algunos jóvenes desorientados rondan la plaza de las Tres Culturas sin entender qué sucedió. Lugares abandonados abundan en los alrededores de Tlatelolco. También parece contribuir de manera considerable a que las leyendas se fundan con la historia de este conjunto habitacional, como lo es el caso del Hospital Gonzalo Castañeda, uno de los sitios más terroríficos de la zona. En este sitio abandonado, los testimonios de pacientes que relatan escuchar gritos por las noches, además de pasos acelerados que dan la impresión de huir de algo o alguien. La presencia de la planchada, por supuesto que también es uno de los sucesos que más se escuchan entre los pacientes, pues una de tantas versiones que existen en torno a ella es que era una enfermera que en realidad pereció durante el sismo de 1985. No importa la cantidad de leyendas que existan en este sitio o de quiénes sean sus protagonistas, pues para empezar, conocer el número de víctimas mortales que aquí han perecido es incalculable. De lo único que se tiene certeza es que definitivamente Tlatelolco continúa ocultando cientos de misterios e historias que derivaron de sucesos verídicos, tragedias cuyo sufrimiento ha logrado esparcirse y fundirse en el aire que inunda nuestro presente. ¿Y tú te atreverías a recorrerlo solo? Solo como comentario personal, Tlatelolco está cargadísimo de una energía muy turbia, porque desde antes de la matanza de los estudiantes del 68, pues sí era una zona muy ocupada por los habitantes de la antigua Tenochtitlán. Y pues yo no creo realmente que se llevaran ahí la zona los sacrificios de infantes. De hecho, dudo mucho que en el contexto histórico de los aztecas hayan hecho sacrificios de infantes. Pero bueno, si el que compiló esta historia dice que así fue, pues démosle el beneficio de la duda. Ya saben que en este podcast todo lo dejamos en que no es un imposible, sino que pudo haber sido posible, ya que no estuvimos ahí, ni tampoco estuvimos para constatarlo. Pero de forma personal dudo mucho que haya sido.
Pero lo que sí, que al ser una zona de las últimas que llegó a crecer en la Ciudad de México, también fue utilizada para muchas cosas malas, para desaparecer gente, para asesinatos, violaciones, robos, un montón de cosas. No he tenido la fortuna o el infortunio de ir, pero mucha gente que vive ahí dice que sí se siente una vibra muy pesada, siempre es un ambiente así como de pena, no como otras zonas que te alegra llegar y que se siente esa onda de buena energía, no sé si me da a entender. Y bueno, les agradezco mucho una vez más por haber escuchado el podcast Los Centinelas de la Noche. Y con esta última historia los despido. A lo mejor es un poco diferente de lo que suelen escuchar en otros podcasts, pero aquí me gusta darles un poquito más de contexto histórico y hablarles más como si yo se los platicara. Y pues nada, cambio y fuera, se despide su amigo el fantasma. Nos vemos en un siguiente episodio de su podcast favorito, Los Centinelas de la Noche. Cambio y fuera.